Integrales definidas. Regla de sustitución para integrales definidas. Si G' es continua sobre el intervalo cerrado AB y si F es continua sobre el rango de U igual a G de X, entonces la integral entre A y B de F de G de X por G' de X diferencial X es igual a la integral entre G de A y G de B de F de U diferencial U. Tenga mucho cuidado con los límites de integración de la segunda integral. No son A y B. Los nuevos límites de integración son los valores de U que corresponden a X igual a A y X igual a B. Esto es, si X igual a A, entonces U es G de A. Si X igual a B, entonces U es G de B. Ejemplo 8. Ejercicio 6.3. Evalúe la integral entre 0 y 13 de diferencial X sobre raíz cúbica, paréntesis 1 más 2X al cuadrado. Solución. Sea U la cantidad dentro del paréntesis U igual a 1 más 2X. Entonces, si X es igual a 13, U es 27. Si X es 0, U es igual a 1. Y el diferencial U es 2 diferencial X. La integral entre 0 y 13 de diferencial X sobre raíz cúbica de 1 más 2X entre paréntesis todo al cuadrado es igual a la integral entre 1 y 27 de diferencial de U sobre 2 todo sobre raíz cúbica de U2. Esto es un medio, la integral entre 1 y 27 de diferencial de U sobre U a la 2 tercios. Lo que sigue son expresiones algebraicas sencillas y simplificaciones que ya debemos saber como se observa en la pantalla. Ahora que tenemos la expresión en términos de U, no nos devolvemos para X. Aunque si quisiésemos devolvernos para X, los límites serían ya de nuevo no 1 y 27, sino de nuevo 0 y 13. Repito, si no nos devolvemos para X y dejamos la variable U, los límites de integración son entre 1 y 27. Pero si U la cambiamos por 1 más 2X, hay que cambiar de nuevo los límites de evaluación, que serían entonces de nuevo 0 y 13. Entonces, sin regresar acá a la variable X, pues estamos calculando una integral definida, cuya respuesta es un valor numérico. No es necesario regresar a la variable X. Ejemplo 9. Ejercicio 32. Evalúe
integral de seno de logaritmo de x, todo sobre x, diferencial x. Solución. Si el integrando contiene una expresión de la forma f de logaritmo de x y en el denominador está x, es muy probable que funcione la sustitución u igual al logaritmo de x. Este es nuestro caso. Sea u igual al logaritmo de x. Entonces, diferencial u es 1 sobre x diferencial x. Luego, diferencial u es de x sobre x. La integral de seno del logaritmo de x, todo sobre x diferencial x, reescribimos como integral de seno del logaritmo de x por dx sobre x. Y ahora esto es integral de seno de u diferencial u, que es menos coseno de u más c. Y es menos coseno del logaritmo de x más c. Aquí sí hay que volver a la variable de x, ya que la integral es indefinida. Simetría. Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado AB. A. Si f es par, esto es f de menos x igual a f de x, entonces la integral entre menos a y a de f de x diferencial x es 2 veces la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. Una representación gráfica de la función f hará plausible el resultado. Suponemos por simplicidad que f es positiva y entonces lo que significamos es que la integral entre menos a y a es 2 veces la integral entre 0 y a. El área entre menos a y a es 2 veces el área entre 0 y a. B. Si fx es impar, esto es f de menos x es menos f de x, entonces la integral entre menos a y a de f de x diferencial x es igual a 0. De nuevo, una gráfica hace plausible el resultado. Recordemos que una función impar es aquella que es simétrica respecto al origen. Ahora, la integral entre menos a y a es la suma de las áreas sobre el eje x menos la suma de las áreas bajo el eje x. Pero en este caso, sobre el área sobre el eje x y el área bajo el eje x tiene el mismo valor. Y entonces la resta da 0. Demostración. La integral entre menos a y a de f de x diferencial x es la integral entre menos a y 0 más la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. En la primera expresión vamos a hacer u igual a menos x. Entonces de u es menos de x. Sustituyendo tenemos la integral entre a y 0 de f de menos u por menos de u más la integral entre 0 y a de fx diferencial x. Sacando el menos de la primera, queda menos la integral entre a y 0 de f de menos u diferencial u más la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. Ahora cambiamos los límites de integración en la primera integral, sacando un signo menos. Y tenemos la expresión que aparece en la pantalla. Si a es par, recordemos que f de menos u es f de u y vamos a sustituir en la expresión anterior, que llamaremos cruz entre cuadro. Cambiando entonces f de menos u por f de u en la expresión cruz entre cuadro, tenemos integral entre 0 y a de f de u más la integral entre 0 y a de f de x diferencial x, que es 2 veces la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. B. Si a es impar, entonces f de menos u es menos f de u. Así
que la ecuación cruz en cuadro da integral entre 0 y a de menos f de u diferencial de u, más la integral entre 0 y a de f de x diferencial x, y esto es 0. Recuerde que integral entre 0 y a de f de u diferencial u es lo mismo que integral entre 0 y a de f de z diferencial z o integral entre 0 y a de f de x diferencial x, donde la variable solo indica el nombre que se le pone al eje. Ejemplo 10. Ejercicio 66. Evalúe integral entre menos pi tercios y pi cuartos de x a la 4 seno de x diferencial x. Solución. F de x es x a la 4, seno de x es una función impar. Se puede verificar que f de menos x es menos f de x. Luego, la integral entre menos pi tercios y pi tercios de f de x diferencial x es igual a 0. Ejemplo 11. Ejercicio 61'. Evalúe la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de coseno de x más x a la 4 tangente de x diferencial x. Solución. Integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de coseno de x más x a la 4 tangente de x diferencial x es integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de coseno de x más integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de x4 tangente de x diferencial x. Esto es la integral entre menos pi cuartos de coseno de x diferencial x más 0, ya que la segunda integral vale 0. La segunda integral vale 0, puesto que si el integrando g de x igual a x4 tangente de x es eso, entonces g de menos x es menos g de x. Luego g de x es impar. Observe que tangente de menos x es seno de menos x sobre coseno de menos x. O sea, menos seno x sobre coseno, o sea, menos tangente de x. Es decir, tangente de x es impar. Ahora, la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de coseno de x diferencial x es, ya que coseno de x es par, es la integral entre 0 y pi cuartos de coseno de x diferencial x. Y esto da seno x entre 0 y pi cuartos. Se evalúa en pi cuartos primero y luego en 0 y se restan. Y el resultado final nos da raíz de 2 sobre 2. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.